tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 Digital y las 4 emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión, asimismo por Internet. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema, como siempre, muy interesante a tratar. Y vamos a hablar precisamente del yoga para niños. Y para ello se encuentra con nosotros un instructor de yoga, que es Mauricio Rico Fuentes. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias por su invitación y gracias a la gente que nos está viendo. No, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros, porque considero que nosotros todos, adultos, niños, tenemos que tomar yoga. Sí, es una maravilla y tiene muchísimos beneficios. Hablando de épocas milenarias, sobre todo, los adultos es cuando tomaban más yoga que hoy por hoy los niños. O me comentabas también que sobre todo en este país. Exactamente, en Oriente la yoga la tomaban desde niños, es parte de su crecimiento, es parte de la cultura, es parte de lo que se hace. Aquí en Occidente, cuando llega la yoga a Occidente, sí, la empiezan a tomar únicamente los adultos. Se pone de moda la yoga y actualmente ya también hay yoga para niños. Sí, efectivamente, me decías que tú, bueno, comenzaste precisamente a los 6 años. Sí, yo empecé a tomar yoga, bueno, no tomar yoga, empecé a hacer yoga a los 6 años. Te digo Ajá. no tomar yoga porque no fui con ningún Ok. maestro ni nada, sino mi abuelo hacía yoga y yo como niño veía lo que hacía y me ponía junto a él y hacía lo mismo. ¿Cuál fue tu experiencia al momento del inicio de la yoga? Fue algo que me empezó a gustar y que jamás dejé. Pero ¿qué sentías? ¿Qué te motivaba a todo Como niño es difícil decirlo. Yo creo que si me pongo a pensar lo que pensaba de esto? chico, es difícil decirlo. Como ahorita los niños que tenemos muchas veces no explican lo que pasa ni lo que sienten, nada más ves sus caras de sorpresa. Y Sí, en aquel por momento también haber supuesto. sido lo mismo conmigo. Fue una sorpresa lo que sentía después de un tiempo de practicar yoga. Y esos beneficios a lo mejor no eres consciente o no sabes explicarlos, pero los sientes y por eso los sigues haciendo. Hay quienes dicen actualmente que el meter a un niño a practicar yoga puede alterar su desarrollo o trastornar su crecimiento. ¿Qué tan cierto es esto? No vería en qué manera podría trastornarlo, es más, al contrario, podríamos tener muchísimos beneficios para su desarrollo, desde la parte física hasta la parte mental o cognitiva. ¿La práctica de la yoga tiene que ver con cuestiones religiosas o de creencias? Originalmente sí, cuando se funda el yoga se funda como un sistema filosófico y religioso. Ujú. Más o menos alrededor del año 500 antes de Cristo, Patanjali realiza un compendio de todo lo que es el yoga, unos escritos, y escribe lo que son los Yoga Sutras. Ok. En estos Yoga Sutras se convierten en el yoga clásico, que es reconocido por todas las escuelas de yoga, Ujú. y en este yoga clásico se establecen 8 pasos para la realización personal. En estos 8 pasos van desde lo que es el autocontrol, la autodisciplina, las posiciones, la respiración, el control de los sentidos, la concentración, la meditación y lo que es la unión o la trascendencia. Ujú. En estos 8 pasos hay pasos que sí incluyen la parte filosófica y la parte religiosa. Hay escuelas de yoga que manejan la parte filosófica y religiosa Ujú. y hay otras escuelas, como el caso de nosotros, que no manejamos la parte filosófica ni religiosa. Eso lo Los dejan dejamos, como a un lado. eso lo dejamos para los papás, para los centros religiosos, que lo maneje otra gente. Nosotros nos Ok. dedicamos principalmente a la parte de las asanas, la respiración, que es el pranayama, y la meditación. Ahora, estos 3 pasos Ujú. son los que tienen actualmente fundamento científico y ha habido muchas investigaciones sobre estos 3 pasos, ¿no? Sobre los beneficios de las posiciones, sobre los beneficios de la respiración y sobre los beneficios de la meditación. ¿En qué beneficia meter a un niño a hacer yoga? En la parte física tiene beneficios en la fortaleza, en la elasticidad, Ujú. en el mantenimiento de las articulaciones, aumentan su rango de movilidad, de movimiento en las extremidades, les da mucha seguridad, esto mismo les da seguridad, Ujú. les ayuda en el sistema circulatorio, les ayuda a oxigenar más la sangre. ¿Ese podríamos llamar como efectos secundarios? Serían como efectos secundarios, sí. ¿Cómo has visto? Porque tú me platicabas precisamente que donde ustedes imparten el yoga has tenido varias experiencias con niños, ¿no? Que ustedes les dan yoga y hay cambios. Sí, hay cambios de todo tipo de cambios, es maravilloso. De hecho, Ujú. yo creo que de las mayores satisfacciones darle yoga a niños. Ajá. Hay cambios desde la conducta de los niños, el aprovechamiento en clases, su estado de ánimo, se vuelven niños más felices, más serenos, más controlados. ¿Cómo se inicia un niño en la yoga? ¿Cómo se inicia? Podría ser la edad, un niño se puede iniciar desde los 4 años,
Puede entrar a hacer yoga a Sí, los de 4 hecho años. tenemos en la escuela, bueno, ya ahorita ya creció, pero empezó a los 4 años una niña, tenía Ujú. 4 años cuando empezó, y era bellísima porque la veías una pirulonita chiquita haciendo sus posiciones y la respiración, y es maravilloso, Pues qué maravilla. Vamos a ir a una pausa. claro. Nosotros regresamos precisamente hablando de la yoga para niños. El invitado que nosotros tenemos es Mauricio Rico Fuentes, instructor de yoga. Regresamos y el teléfono es 243-6200, extensión 158 y 184. Esto es Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa Voces Niños. El tema que estamos tocando es yoga para niños y se encuentra con nosotros el instructor de yoga, Mauricio Rico Fuentes. Mauricio, pues estamos aquí ya en el segundo bloque. Acabábamos de platicar en el pasado precisamente de cómo inicia un niño en la yoga. Sí, Que la edad adecuada, decías tú, que aproximadamente es a los 4 años, ¿no? 4, 5 años, 6 años, o sea, a partir de los 4 años ya puede entrar a hacer yoga. Ahora, ¿cómo iniciarlo? Es un tema complicado a lo mejor para los Ajá. padres. Una, por los miedos que pueda tener en cuanto a la disciplina, ¿no? Pero ya estamos platicando de esto que no tiene nada que ver con religión, nada que ver con enseñanzas ni con Con doctrina. cultos o Con con culto, ni cuestiones. con doctrinas, ni nada. Simplemente es la actividad física, el control de la respiración y la meditación. Correcto. Ahora, para iniciarlo, sí es difícil. Generalmente los niños vivimos en una sociedad que es muy competitiva Ujú. y muy demandante. Generalmente los niños lo que buscan son actividades que sean competitivas. Entonces, ¿cómo iniciar a un niño en el yoga, que es una actividad no demandante, no competitiva y en la cual no hay glamour? Es Ujú. complicado. Por eso hay muchas escuelas de yoga que introducen la parte del juego, los cuentos, la imaginación, incluso llevan hasta muñequitos y todo, ¿no? Ok. Ese puede ser un buen comienzo. El niño cuando tú ves, me estabas platicando hace un momento que precisamente es una fantasía ver a los niños haciendo yoga. Es increíble. Y sobre todo las posiciones, háblame de ello Sí, precisamente. por ejemplo, que es a lo que voy también. Los Ujú. puedes iniciar con los yogas que hay juego y todo esto, o también lo puedes iniciar sin ese tipo de yoga, un yoga más serio, que es como lo que hacemos. En las clases, cuando hacemos la exhibición al principio de clases, por ejemplo, del inicio del ciclo escolar, Ajá. hacemos muchas posiciones que son muy llamativas. Entonces los niños las ven y se emocionan y quieren hacerlas. Ok. Obviamente son posiciones muy complicadas, Ujú. pero a los 2, 3 meses, que es la ventaja de ser niño, los niños ya las están haciendo. Y mejor que los adultos, me Sí, no, decías. por supuesto, muchas veces mejor que uno mismo como instructor. O sea, de hecho, mi esposa, que también es maestra de yoga, somos socios en esto del yoga y en otros negocios, Ok. eh, les pone una posición el otro día y no, le sale bien a ella, ¿no? Y a los niños no les sale, una muy complicada, ¿no? Bueno, en la siguiente clase, a los 8 días, regresamos y la mitad de los niños ya hacían la posición mejor que nosotros. Te preguntaba yo hace un momento precisamente de que los niños, sobre todo, pues tienden mucho a veces a romperse la mano, a romperse el codo, la rodilla o tienen alguna otra falta de condición física. ¿Pueden aún con esto dedicarse a hacer yoga? Por supuesto, y de hecho les ayuda muchísimo a recuperarse de cualquier lesión que tengan, o de cualquier enfermedad o cualquier problemática que tengan física. ¿Serían como terapia? ¿Se pueden Se manejar? podría manejar, de hecho hay un yoga que es yoga terapéutico, que Ujú. es un yoga muy enfocado a la parte médica. Es lo mismo que el Ok. yoga, pero enfocado a lo médico y enfocado a ciertos padecimientos. Ajá. Perdón, en el caso de los niños no sería un yoga terapéutico, sino sería en la misma clase, nada más se ve con el niño qué posiciones puede hacer Ujú. y cuáles tendría que evitar hacer o cómo las podría hacer. Alguna Siempre variación, con un instructor. siempre con un instructor. Hay niños de los cuales platicábamos que muchas veces son un dolor de cabeza en las escuelas o que son los niños más distraídos, conflictivos y tienen muchos conflictos y crean conflictos, de hecho, con los mismos maestros y sus compañeros. ¿De qué manera les ayuda el yoga a ellos? Les ayuda muchísimo, tanto que en la escuela donde damos yoga tenemos 2 niñas en particular que dan una lata tremenda, Ajá, según los maestros. ok. Sí, con nosotros se portan impecable y son niñas tranquilas y son muy cariñosas y todo. Y un día platicando con los maestros, no, es que ¿cómo te va con tal niña? Ajá. Bien, ¿por qué? No, es tremenda, nadie la aguanta, es el dolor de cabeza de todo el mundo, molesta a todos sus compañeros. Bueno, y en la clase de yoga Fuera de serie es ella. otra niña. ¿En qué les ayuda a los niños que son así conflictivos y que están en estrés todo el tiempo? Precisamente, por ejemplo, esto que la niña en la clase es completamente diferente afuera, Ujú. es por lo mismo de la práctica del yoga. Le ayuda a relajarse, baja su nivel de estrés, le ayuda a concentrarse, autoconocerse, le ayuda mucho en la parte del autocontrol. Entonces en la clase de yoga se porta así,
A lo mejor afuera no. La idea es que con la práctica diaria, Ujú. ¿sí? Esto que pasa dentro de la clase de yoga lo pueda llevar al exterior. Ah, Y cada correcto. vez empieza a ser parte de su vida. Entonces, ese autocontrol que tienes durante la clase de yoga, ¿sí? Con la práctica y la experiencia, sobre todo, se va haciendo como parte de ti. Se va Y haciendo lo como un tratas hábito. de manejar ya entonces en tus clases o con tus maestros. Exactamente, el niño ya empieza a llevar eso a su vida diaria, como parte de un hábito. Ok. Y entonces con el tiempo se convierten en niños mucho más tranquilos, más controlados, más ¿Esto les ayuda simpáticos. para una mayor agilidad mental? Claro que sí. Tiene desde la parte física de los beneficios físicos del yoga, Ujú. que uno de los beneficios físicos es la mayor oxigenación en la sangre. Esta mayor oxigenación obviamente lleva más oxígeno al cerebro y esto ayuda mucho más a las neuroconexiones y al desarrollo cognitivo, por un lado. Tiene que ver mucho la respiración. Tiene mucho que ver la respiración. De hecho, la respiración es una parte medular del yoga, Ujú. una respiración correcta. Que a propósito, Ajá. todo mundo en la sociedad, o más bien aquí en México y en todas partes, estamos acostumbrados a respirar mal. Si haces conciencia de cómo respiramos, te vas a dar cuenta que respiramos nada más con la parte de arriba, Sí, claro. que es lo que se conoce como respiración torácica, Ujú. y nada más se mueve aquí. Es una respiración muy cortita y muy rápida. Ok. Esa respiración lo que hace es evitar que se desintoxique la sangre. Entonces está uno acumulando toxinas en la sangre, no se oxigena bien el cuerpo, y además ese tipo de respiración lo que hace es activar el sistema simpático, ¿Cuál es este sistema? el que genera todas las hormonas del estrés, el Ok. que nos prepara para la acción. Entonces, esa misma respiración nos estresa. Y entonces Ok. estresa uno y esa respiración es propia del estrés también. Entonces se estresa uno y empieza a respirar más rápido y más superficial y más te estresas. Más aparte el estresor El que ya externo, traes, por ¿sí? supuesto. Se vuelve una locura. ¿Cuál sería la manera correcta de respirar? Lo que es la respiración profunda o diafragmática, que Ujú. es el diafragma jala los pulmones hacia abajo y es cuando se llena el pulmón completamente. A los niños, por ejemplo, les decimos que se imaginen que tienen un globito en la panza y cuando respiran se infla el globito y Como al si exhalar, inflaras el ajá, estómago. exactamente, ahí lo que estamos haciendo es el diafragma jala hacia abajo, por eso se infla un poquito el estómago. Y al exhalar hacia adentro el ombligo, se Ok, que a desinfla. la misma vez te ayuda eso para poder endurecer esta parte También, del estómago, sí, quiero también, pensar, y ¿no? sobre todo oxigenas mucho la sangre y con este tipo de respiración activas el Ajá. sistema parasimpático. ¿Se puede considerar el yoga como un juego o para una mayor participación de los niños? Se puede considerar, sí, a lo mejor para iniciar a los niños, mas no es lo más indicado. El fin último del yoga es llegar a ese momento de trascendencia que es la meditación, a ese momento de unión o de samadhi, como se conoce en yoga, ¿sí? Ujú. Y para eso lo que tenemos que hacer es llevar la mente a un estado de tranquilidad, empezar a quitar pensamientos o a evitar que los pensamientos sean tan fuertes, tan persistentes y tan rápidos. Lo Es que donde entra como la meditación. es la meditación, y la meditación es precisamente llegar a ese punto en el cual no hay pensamientos. Viene un pensamiento, ¿sí? Ujú. Se va, viene otro. Ese espacio que está entre pensamiento y pensamiento es lo que Sí. buscamos. Es el punto de meditación. Y con la práctica lo que logramos es que cada vez haya menos pensamientos y cada vez sean más lentos, haciendo más grande este espacio. No hay pensamientos, no hay nada. Ese es el momento de unión, de meditación. Y en ese momento, en ese espacio, es cuando se obtienen más beneficios en el yoga. Qué maravilla. La fisiología se restablece, las funciones cognitivas empiezan a cambiar, es diferente la dinámica en el cerebro. De hecho, se han hecho estudios Ujú. de cómo funciona el cerebro cuando la gente medita y cuando no medita. Hay Cuando no medita, diferencias. sí hay una diferencia impresionante. Cuando no medita, tienes algún estímulo externo y se enciende alguna parte por aquí, otra por acá, y es muy aislado la forma de reaccionar del cerebro. Cuando meditas, y sobre todo cuando tienes tiempo meditando, tienes un estímulo externo y la forma en que se enciende el cerebro es más pareja y totalmente sincrónica. Pues vamos a seguir platicando precisamente de parte de lo que es la meditación, porque es muy interesante. Me gustaría que nos dieras los teléfonos a los cuales nos podemos comunicar con ustedes para poder tomar clases de yoga. ¿Cómo no? El teléfono es Ujú, 777-312-9936 ujú. y la página de internet es www.soyyogaintegral.tk. Bueno, pues vamos a una pausa. Estamos platicando con Mauricio Rico Fuentes, instructor de yoga. Regresamos aquí en Voces Niñas. Y regresamos nuevamente aquí a su programa Voces Niños. El tema que estamos tocando en esta ocasión es yoga para niños y se encuentra con nosotros el instructor de yoga Mauricio Rico Fuentes. Y Mauricio, platicábamos precisamente de la importancia que tiene la meditación en el yoga.
para niños. Sí. Y para adultos también, pero estamos Sí, enfocados enfocado en niños. en niños. Precisamente este momento de meditación es lo que le va a dar más beneficios en su comportamiento y en su autoconocimiento. Ujú. De hecho, es un momento tan especial, la primera vez que los niños llegan a ese momento de meditación, que a mí es el que más me gusta, que generalmente pasa al principio del inicio de clases, del ciclo escolar, Ujú. que es cuando muchos niños nuevos entran por primera vez a su clase de yoga. Entonces los quiere poner uno a meditar y es difícil que quieran sentarse y cerrar los ojos y estar quietos. Sí, que lo pongas quieto, eso es porque los niños son inquietísimos. Sí, les parece a los que son nuevos en el yoga, les parece algo así como, ¿Qué ¿qué? onda, no? Me siento, no, cierro los ojos. Y los cierra y los abre. Y cierra y abre uno. Y así se la pasa, ¿no? Lo bueno es que Ajá. ya traes niños que ya tomaron yoga el año pasado, entonces ya lo hacen. Entonces ven a sus compañeros y entonces ya como que se empiezan a imitarlos. Ahora hay técnicas de respiración que les ayudan a entrar en ese estado de meditación. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura una clase de yoga? Para niños dura máximo 1 hora. 1 hora Sí. máximo. Yo he tenido experiencias de ver a gente que hace yoga y en ocasiones terminan llorando. No sé qué sea la parte de que hagan yoga o que suelten alguna cosa que traían dentro, no lo sé, pregunto. ¿O Sí. no es normal? No, sí es normal, sí, Ah, sí es ok. normal y hay muchas explicaciones, ¿no? Desde las filosóficas que maneja el yoga, Ajá. que no voy a entrar en esos temas, hasta las científicas, que estás liberando tensiones, Ok. estás manejando tus emociones, hay muchas posturas, estás acostumbrado a que tiene que ser todo competitivo, a que tienes que ser perfecto, y hay Ok. posiciones que a lo mejor no te salen, te son complicadas y empiezas a sentir frustración. El maestro o la misma clase de yoga te va guiando en esa misma frustración y al liberar ese tipo de tensiones te hace Sueltas tú. sueltas. Una vez en una clase de adultos teníamos una señora que no quería ir a la clase de yoga porque tenía que subir unas escaleras, que no eran escaleras empinadas, eran esos como escaloncitos de Sí, más jardín. pequeños, Sí, de ajá. esos pequeños, ¿no? Muy sencillitos de subir. No quería porque estaba muy lejos y eran muchos escalones y le daba miedo caerse. La convenció de que fuera, empezó a ir a clase de yoga y empezó a cambiar su personalidad, su seguridad. Luego ya subía corriendo las escaleras, ¿no? Y en una clase en particular, al final de la clase, en esa clase nos empezamos a dar masaje, automasaje, uno mismo. Ujú. Se empezó a dar masaje ella y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y después de clase dice, es que nadie me había dado tanto amor como me di yo. Claro, por Sí. supuesto. ¿Hay algún impedimento que el niño pueda tener para tomar clases de yoga, ya sea físico o de algún otro tipo de salud? No, no hay ningún impedimento, nada más sí tienen que notificarlo y a lo mejor hay cosas que no pueden hacer o que tienen que ser modificadas un poquito para que las realice. Hemos tenido niños con problemas mentales, Ujú. con discapacidades. No, no hay ninguna restricción. ¿Puede alternarse tanto lo que es el hacer ejercicio, algún deporte, con la yoga o tiene una contra? Claro que se puede alternar, de hecho tiene muchísimos beneficios A beneficios. quien practica algún deporte. Por ejemplo, en Ujú. la actualidad ya hay muchos deportistas de alto rendimiento que practican yoga para perfeccionar su práctica del deporte o su profesión. Esto les ayuda también, Les ayuda entonces. muchísimo, por ejemplo, sobre todo a los surfistas, ¿no? Que necesitan mucho Ujú. equilibrio, practican mucho yoga. Claro. Y Y concentración. la concentración, por supuesto. Y el control de la respiración y el control de las emociones. Es que verdaderamente entonces estamos hablando de que el yoga va ligado con una vida entera, con todo lo que haces en tu vida diaria. Sí, yo empecé a practicar yoga a los 6 años, imitando a mi abuelo. Ajá. Luego entré en ciertas escuelas, pasé por varias técnicas. Mi esposa tiene más de 20 años, Cristina Curi, practicando yoga. Ujú. Y el día de hoy el yoga es parte de nuestro estilo de vida. No es que hagamos yoga, sino es parte del estilo de vida. Y es en lo que se acaba convirtiendo el yoga, en parte de tu estilo de vida. Y a lo mejor hay cosas de los otros pasos que mencionábamos al principio que son ya parte filosófica. Ujú. Hay uno que es el autocontrol o la autodisciplina, Ujú. donde entra la parte de la dieta, la higiene y todo esto. A lo mejor no lo introduces en tu vida como parte de la filosofía, pero el mismo yoga te va pidiendo eso. Como con la práctica del yoga el cuerpo se desintoxica, Ujú. luego tienes un cuerpo muy limpio, una fisiología muy limpia y ya los sabores muy fuertes te saben muy fuertes. Entonces automáticamente empiezas a cambiar también tu alimentación. No porque sea algo filosófico o sea algo que te impusieron, sino porque el mismo cuerpo te lo va pidiendo. Es el que te sientes cada vez mejor que quieres continuar con esto. Claro, tomas un vaso de coca y es algo impresionante, o sea, es una bomba de dulce, te sabe ya y no es porque estés en contra de los refrescos, ¿no? Claro. Sino porque ya el cuerpo lo siente. Los avances que presente un niño en la práctica de yoga pueden reflejarse
de alguna mejora en sus, y pueden tener alguna refleja de mejora en sus estudios? Sí, se ve reflejado en el comportamiento, en la autoestima, en sus relaciones interpersonales, en su relación consigo mismo y por supuesto en los estudios. Ya hay estudios, no traigo los datos ahorita de las universidades donde se han hecho estudios, no con niños, pero sí con adolescentes y con jóvenes en universidades, de los beneficios del yoga en los estudios. Y el incremento de la respuesta en exámenes, de la velocidad de respuesta, de todos los cambios cognitivos que tiene a favor el yoga en la parte de los estudios. Mauricio, me comentabas tú que ustedes van a diferentes escuelas. Así es. A dar clases, ¿no? Sí, aquí en Cuernavaca tenemos 3 años, antes estábamos en México y en el Estado de México, aquí en Cuernavaca tenemos 3 años, ha sido difícil juntar grupos abiertos de niños para yoga, entonces lo que hacemos es dar el yoga en las escuelas, donde ya están todos los niños ahí y donde hay talleres y los papás meten a sus hijos a los talleres. Porque me comentabas que los padres como que todavía están renuentes a que el hijo quiera tomar yoga, o tratar de meterlo por alguna, como hablábamos de las creencias, religiones, o trae ideas diferentes. Así es, sí es complicado. De hecho, como adulto, muchos adultos se privan de la práctica del yoga porque creen que es algo religioso, porque les da miedo los mantras, que no todo el mundo los usa, nosotros no los usamos, ¿no? Por ejemplo. Les dan muchas cosas. Ahora, como padres, pues por supuesto que te da más temor meter a tu hijo a un lugar donde puedan meterle ideas o cambiarle la religión o empezar a adoctrinarlo. El yoga no es eso. No hay por qué temer en eso, porque no es eso el yoga. El yoga simplemente es la práctica de las asanas, la respiración y la meditación. Para sentirte cada día mejor. Para el autoconocimiento, la autoobservación y el desarrollo personal. ¿En qué otro lugar ustedes se encuentran, aparte de dar las clases, precisamente en los colegios, en algún espacio público? Tenemos un salón en el Parque Tlaltenango, que está ahí en Emiliano Zapata. ¿De a qué horas a qué horarios podríamos ir a asistir? Como es parte de nuestro estilo de vida la yoga, no tenemos abierto todo el día, sino es parte de nuestro estilo de vida y damos clases en la mañana de 7:30 a 8:30 para adultos y en las tardes de 5 a 6 también para adultos. ¿Me puedes volver a decir los teléfonos? Sí, como no, es 777-312-9936 y la página es www.soyyogaintegral.tk. Si algún niño quiere asistir con sus padres a este tipo de clases de las que ustedes dan, ¿podrían asistir? Claro que sí. ¿Ahí en el Parque Tlaltenango? Ahí en el Parque Tlaltenango, por supuesto. Bueno, pues por último, ¿qué consejo me darías para todos los padres, madres y toda la gente que nos escucha precisamente acerca de los beneficios del yoga para niños? Acerca de los beneficios son muchísimos. Consejos es metan a sus hijos a clase de yoga, hagan la prueba. Si tienen alguna duda o temor sobre qué le van a enseñar a su hijo, platiquen con el instructor de yoga o con el maestro que les vaya a tocar a sus hijos, conózcanlo y metan a sus hijos a clase de yoga. Mauricio, o sea, es una maravilla. Muchísimas gracias, Mauricio Rico Fuentes, por estar aquí con nosotros Marisela, en este programa de Voces Niños. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con ustedes. Y estamos, les recuerdo el teléfono 243-6200, extensión 158 y 154. Transmitimos por Canal 49 Digital y las 4 emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima, con mucho más.